Hablamos ahora con José Vicente Grau en este Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultad de Economía. El señor Grau es vocal de formación del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y está con nosotros para presentarnos la profesión de mediador de seguros y los servicios del colegio. Señor Grau, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a vosotros. En primer lugar, ¿qué es un mediador de seguros? ¿Cuáles son las funciones del mediador de seguros? La actividad de mediación de seguros es la actividad mercantil de asesoramiento, de mediación y de promoción de seguros entre las compañías aseguradoras y los asegurados, y el posterior seguimiento de todo lo relacionado con dichos contratos, incluso la tramitación del siniestro. Tenemos que tener en cuenta que la complejidad de los contratos, la gestión de los siniestros, la relación entre las compañías y los asegurados son motivos suficientes por los que tanto las compañías de seguros como los asegurados necesitan de un mediador que realice todas esas gestiones y al mismo tiempo que pueda servir de enlace, de asesoramiento para ambas partes en todo lo relacionado en los contratos, por lo que hemos dicho, por la complejidad cada día más de los contratos de seguro. Claro, es los servicios de un asesor que conoce sobradamente, que conoce de una manera muy precisa ese mundo complicado de los contratos del seguro. Correcto, correcto. ¿Cuáles son los servicios? Hablemos ya del colegio. ¿Cuáles son los servicios que el colegio profesional ofrece a sus asociados? Pues el colegio ofrece desde unas magníficas instalaciones que tenemos, con aulas de trabajo, con salas de reuniones, con salón de actos, temas de asesoría fiscal, laboral, jurídica, informática, técnica, informes técnicos, información, código de ética, convenios con entidades colaboradoras y lo más importante, o lo que yo creo que es lo más importante, la formación, algo que entiendo que nos tiene que acompañar a todos los mediadores a lo largo de nuestra carrera profesional, empezando por la formación inicial que necesitamos y continuando por seminarios, cursos monográficos, talleres de trabajos, etc. Quería hablar ahora precisamente de esa formación inicial, de esa formación que es imprescindible para ser mediador de seguros. Se trata del curso superior de seguros, que es la condición sine qua non para poder ejercer, ¿verdad? El curso superior de seguros es la formación inicial, obligatoria por así decirlo, para poder ejercer la actividad. La ley de mediación reconoce diversas figuras de mediación, como por ejemplo el agente de seguros, ya sea vinculado o exclusivo, y el corredor de seguros. Y dependiendo bajo qué figura de la mediación quieras ejercer la actividad, va a variar la formación. El curso superior grupo A para los corredores de seguros, el curso superior grupo B para agentes exclusivos y el curso grupo C, que es para los colaboradores de los corredores. ¿Por qué puede interesarle al estudiante de la Facultad de Economía la profesión de mediador? ¿Qué les diría para despertar ese interés? Mira, hoy en día el seguro se ha convertido en algo de interés social, en uno de los vehículos más importantes para que funcione la economía, uno de los principales vehículos del funcionamiento de la economía. Durante estos años hemos estado sufriendo una crisis muy fuerte. En prácticamente todos los sectores ha habido destrucción de puestos de trabajo y el sector de la mediación año tras año ha ido generando puestos de trabajo. Aparte de esto, no es un cambio para el estudiante de esta facultad que tiene que cambiar esos estudios por la formación como mediador de seguros, sino es un plus más a su actividad. Puede desarrollar la actividad como mediador de seguros, como puede desarrollar la actividad de mediador como complemento a esa actividad. Perfectamente hoy en día hay asesores fiscales, economistas, que hasta la fecha únicamente desarrollaban esa actividad y hoy por hoy han decidido incorporar la mediación de seguros como un asesoramiento más a sus clientes, le están aportando mucho más valor, un servicio más completo y están rentabilizando la cartera de clientes que tienen.
valor, profesionalidad, interés social. Nos quedamos con esas claves, señor José Vicente Grau, vocal de formación del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros.